La guerra de las 100 horas. Para las personas que puedan escuchar este audio, relataré bajo mi punto de vista mis experiencias vividas durante la guerra de las 100 horas, llamada también la guerra del fútbol, que tuvo lugar entre dos países hermanos, El Salvador y Honduras. El día 14 de julio, ya casi de día, después de dormir profundamente, desperté al bullicio que escuché fuera de la casa de mis padres en donde yo vivía. Y al salir me sorprendí al observar una gran cantidad de soldados que caminaban por los corredores de las casas y por toda la plaza del árbol de mango, que era como un pequeño parque que teníamos. Otros descansaban dentro de la iglesia católica, que en ese entonces estaba construida a un costado de la plaza del árbol de mango. Algunos extendían sus ponchos y se acostaban improvisamente, utilizando como almohada la mochila en donde llevaban sus provisiones, mientras que otros con sus cacerolas plegables en sus manos se disponían a buscar en las cocinas de las casas en donde calentar su ración C, que era comida enlatada que la institución les proveía a cada uno de sus soldados. También solicitaban tortillas, aunque sea compradas a las señoras amas de casa, que en esos momentos se disponían a preparar el desayuno. Recuerdo que decían: madrecita, dispense, ¿tiene tortillas que nos venda? Y así cada uno se rebuscaba. Los soldados se habían transportado hacia nuestro lugar en unos camiones del ejército y eran de color verde, altos, con su barandal de hierro bien reforzados, y hacían un tremendo ruido, y al correr desprendían mucho polvo de la calle, que de nombre de Jesús conduce al caserío, la cual se había reparado unos años anterior por motivo de la instalación del agua potable. La presencia del ejército salvadoreño en nuestro caserío Hacienda Vieja ese día no duró sino como unas 3 horas y tomaron su ruta con destino hacia el país de Honduras, debiendo entrar por las siendo aldeas uno de los primeros objetivos Amatillo. tomarse el puesto de mando del ejército hondureño, destacado en el pueblo de Villa Virtud. Algunos soldados al momento de salir invitaron a las personas adultas de mi lugar, especialmente los hombres, por si sentían el deseo de acompañarlos y aprovechar, saquear las casas y traer muebles, animales domésticos o granos básicos de las aldeas fronterizas que supuestamente iban a ser las primeras en tomarse. Pero nadie aceptó la invitación, posiblemente por el peligro o por rehusarse a querer apropiarse de lo ajeno. Los soldados ese día partieron del caserío como a las 10 de la mañana, seguramente en cumplimiento de la misión encomendada por parte del alto mando militar, que era defender la soberanía nacional, debiendo resguardar la frontera y luego, ante la amenaza, internarse en territorio hondureño. Al poco rato ya se escuchaban disparos a ráfagas de los fusiles G3 y de tiro a tiro del fusil checo.
Ese día por la tarde en el caserío se vivió gran angustia y los señores que tenían más liderazgos sugirieron que en la noche no se encendieran los candiles u otra forma de alumbrarse. Al día siguiente, los disparos no se escuchaban porque posiblemente el ejército ya había cobrado territorio. No así los helicópteros que sobrevolaban en el espacio, a los cuales les teníamos mucho miedo porque nos podían bombardear. Como a las 3 de la tarde del segundo día, sobrevoló un helicóptero en el entorno del caserío y luego se desplazó un poco más con dirección hacia la aldea La Haciendita, ya en el país hondureño, y descargó allí como 2 granadas y se escucharon las grandes explosiones. Este hecho lo vi muy bien desde nuestro caserío, al momento que desde el helicóptero salieron 2 objetos que por su larga distancia se veían pequeñísimos, y transcurridos unos cuantos segundos, escuché la detonación de cada una de las bombas, y la gente de mi lugar lamentando e imaginándose que las bombas habían caído en el ya referido lugar. Y no tuvimos conocimiento si los artefactos lanzados desde el helicóptero hicieron impacto en algunas casas en donde habitaban humildes familias. Dios mío, toda la gente de mi lugar en ese momento lo que hizo fue recoger las cositas necesarias, como la cobija, el nixtamal, aún concernada, y si habían frijoles cocidos en la olla también. Y en fin, fue llevado todo cuanto se pudo. Las madres amamantando a sus niños y a otros aún de brazo fueron los primeros en tratar de salvar. Y nos fuimos casi corriendo. Llegamos a una cuevona de roca en donde nos refugiamos, la cual está situada en el lugar al que conocíamos como el Chupadero, que nos quedaba como a 3 kilómetros de distancia de nuestro lugar. Durante el trayecto tuvimos que refugiarnos en las zanjitas o chacaritas de unos potreros que conocíamos como el Portillo Izcanal, o bajo la sombra de un árbol, porque veíamos sobrevolar otros helicópteros en ese momento. Recuerdo que un tío de mi papá nos advertía especialmente a los cipotes, diciéndonos que no nos paráramos en el camino polvoriento, para no dejar marcadas las huellas de los pies descalzos, pues él sugería que camináramos sobre la maleza a la orilla del camino y así evitar poder ser hallados, especialmente por los soldados hondureños, debido al temor que nos pudiesen matar, pues no se podía esperar otra cosa, ya que vivíamos en un lugar fronterizo y eran 2 grandes enemigos peleándose entre sí. Ya estando en la cuevona, la cual se encontraba cerca del camino, los adultos se dispusieron a descargar sus maritates y repartirse el espacio de la cueva según la cantidad de familia. Y a mí, junto a mis padres y mis hermanos, nos tocó a la entrada en la parte céntrica de la cueva. Ese día que llegamos, los señores se dedicaron a buscar leña
y sus esposas a cocinar y hacer las tortillas, utilizando un asiento de barril, de lata, a falta de comal, y que lo había llevado una de las señoras. Y aunque sean los pegostes, nos logramos comer ese día, ya que muchas veces en el lapso del cocimiento de las tortillas tuvieron que quitar el comal con unos cuantos palos y apagar el fuego con tierra para evitar la humazón y ser encontrados fácilmente por la Fuerza Aérea hondureña y ser bombardeados. Al sobrevolar en la zona, el ejército salvadoreño también corríamos peligro al observar nuestra presencia, debido a que de forma equívoca o creyendo a ser blancos sobre el enemigo, nos podían arrojar desde el helicóptero quién sabe cuántas de esas destructivas bombas, que al detonarse la explosión se escuchaba a grandes distancias. Luego que pasaba el helicóptero, se volvía a encender el fuego y las mujeres se quejaban diciendo que las tortillas se habían cocido pasmadas, queriendo decir que algunas partes estaban crudas, pero ante tal adversidad no se podía hacer nada más que soportar. Algunas mujeres fueron las últimas, pues un solo comal no daba abasto para todas, y los niños lloraban de hambre. Y yo a mis 5 años de edad junto a otros, lo que hicimos fue subirnos a unos barrancos en donde había caña de sapo, y alguien nos enseñó que eran comestibles y arrancábamos para comer. La caña de sapo es como la verdolaga, siendo sus hojas anchas y su tallo jugoso y salóbrego, y crece sobre los paredones rocosos. Y como teníamos tanta hambre, las hallábamos muy buenas. Luego vino la noche, y como ya teníamos reservado el lugar cada uno dentro de la cueva, nos acostamos ahí, poniendo algún tendido sobre las piedras. Y como era invierno, por las hendiduras de las rocas destilaba agua, y las mujeres sentían mucho miedo a que se fuera a derrumbar y morir soterrados juntamente con sus hijos. Pero ante el miedo no faltó alguien que diera las fuerzas o el ánimo para quedarnos allí. Otro de los problemas fue cuando los niños de algunos meses de nacidos comenzaron a llorar. Posiblemente sentían frío, sed o desconocían el lugar. Y sus madres encendían sus linternas momentáneamente para buscar sus pañales y cambiarlos por estar orinados. Y las demás personas reclamaban diciendo: callen ese niño, denle de mamar, no enciendan esa lámpara, o que no ven que nos van a encontrar, etc. Se dio otro problema, quizás por las tortillas mal cocidas o por costumbre, pero muchos salieron a hacer sus necesidades fisiológicas en la proximidad de la cueva de roca, en donde estábamos durmiendo, debido a que no era conveniente alejarse por miedo a la oscuridad, por el suelo rocoso y por los animales de peligro, puesto que ahí en su alrededor era como una pequeña montaña, y se comentaba que en tiempos anteriores algunas personas habían visto grandes culebras,
y demás animales feroces como tigres y manadas de coyotes. Estando en la cuevona, al día siguiente mi papá regresó al caserío en horas de la tarde para verificar si la situación se había puesto normal, y encontró en el lugar a un grupo de soldados bien equipados con su fusil G3, que es un rifle de asalto calibre 7.62. Portaban un casco antibalas y al ver a mi papá que iba llegando al caserío le preguntaron por qué no había gente en el lugar. Y él les contestó que se habían ido huyendo de la guerra a refugiarse a una cueva de roca por el lado del chupadero. Y dichos soldados le dijeron: anda a decirles que se vengan y que las mujeres cocinen porque aquí necesitamos comida. Y mi papá regresó llevándonos la noticia a la cueva donde nos encontrábamos. Y de inmediato emprendimos el retorno a nuestras casas, pues parecía que el ventarrón había pasado, no creyendo encontrar a alguien por el camino. Pero fue lo contrario, ya que en el lugar conocido como el Portillo Iscanal, sobre la calle Real y exactamente por donde está la Piedra del Niño, según es conocida, nos interceptó una columna de soldados que al vernos nos gritaron: ¿son salvadoreños?, apuntándonos al momento con su fusil que portaban cada uno. Y los que venían junto a mí contestaron: sí, somos salvadoreños. Uno de ellos, al acercarse, le dijo a mi hermana: que te valga, Chelita, que son salvadoreños, no que tú ibas a ser la primera. Queriendo decir que de haber sido nosotros hondureños hubiéramos muerto en el momento, pues ella encabezaba la columna de personas civiles que veníamos y yo era el segundo. Y todos veníamos cargando las cositas necesarias. Ya estando en el caserío y en días posteriores, el ejército organizó escoltas cantonales y les dotó de fusiles Checo, de esos que agarran 6 cartuchos en la recámara. Y aparte también les dotaron de un buen puñado de cartuchos por un tiempo. Y al no ser necesario los fusiles, el ejército los recogió nuevamente. Luego que se acordara la paz por ambos países, siendo el organismo mediador la Organización de los Estados Americanos, conocida como la OEA. En esta guerra del año 1969, yo aún recuerdo a un soldado que lo apodaban el Diablo y era colochito, pequeño, delgado y negrito, muy bizarro y bromista con sus compañeros, y sabía lucir su casco antibala. Durante la guerra nosotros solo sabíamos que era por causa de un partido de fútbol, debido a que ambas selecciones estaban participando en la clasificación de la CONCACAF para la Copa Mundial que se llevaría a cabo en México. El primer encuentro, la selección salvadoreña visitó a la selección hondureña y jugaron en el Estadio Nacional de Tegucigalpa el 8 de junio del año 1969, perdiendo 1-0 nuestra selección.
y decían que debido a las tensiones entre ambos países, la afición hondureña hizo desórdenes en la calle afuera del hotel en donde se habían hospedado la selección salvadoreña, reventando morteros y toda clase de bullicio, no dejándolos dormir toda la noche a fin de que perdieran el encuentro. Y en el estadio los desórdenes fueron peores y fue tan peligroso que fueron pocos los de la afición salvadoreña que les acompañaron. Luego, el 14 del mismo mes de junio, llegó a El Salvador la selección de Honduras y se hospedó en el Hotel Alameda Roosevelt. Y por la noche el desorden encabezado por el Chele Medrano fue peor, tratando de no dejarlos dormir, y hasta hubo un muerto. Y les tocó jugar el día siguiente, fecha 15, como visitantes en El Salvador, en el Estadio Flor Blanca, ahora llamado Jorge Mágico González, perdiendo 3-0 los hondureños. La canción El pájaro picón picón, el himno de la afición, se escuchaba por la radio a cada momento, creando un gran fervor patriótico en la afición salvadoreña que acudió al estadio y en todo el país. La canción El pájaro picón picón fue el tema oficial y sirvió para abuchear a la selección hondureña por parte de la afición salvadoreña. La letra de este arreglo musical surgió de los resultados obtenidos durante los encuentros de ambas selecciones y fue creada por el comediante circense, locutor y músico Mauricio Hernández Bojorquez, con su nombre artístico Pánfilo a puras cachas, a quien tuve el honor de conocer en el centro de la ciudad de Chalatenango, junto a esposa doña Teréfora, cuando realizaban un espectáculo artístico en dicho lugar. Continuando el relato del encuentro en el Estadio Flor Blanca, los medios de comunicación nacional e internacional difundieron la noticia al momento que se disputaba el partido. La historia narra que los hechos ocurridos en el Estadio Flor Blanca le llegaron al presidente de Honduras, Osvaldo López Orellano, a través de un cable informativo en donde le manifestaban que la selección hondureña estaba siendo masacrada en pleno estadio y que la bandera había sido quemada, incrementando así más las tensiones entre ambos países. Luego El Salvador y Honduras jugaron el tercer y último partido el 27 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, en donde terminaría la disputa de un cupo para participar en el Mundial de México 70, obteniendo como resultado un 3-2 a favor de El Salvador. Haciendo la diferencia el gol marcado por el mediocampista Mauricio Alonso Rodríguez, el Pipo Rodríguez. Después de terminada la guerra del 14 al 18 de julio, el ejército salvadoreño continuó resguardando las fronteras e instalando una base militar en el cantón Quipuré. Es de suponer que la gente que vivía en estos lugares fronterizos, luego de haber terminado el conflicto, se quedó suspensa, no imaginándose
que esta guerra haya sucedido de la noche a la mañana, como dicen. La gente comentaba del peligro al que nos expusimos. Nosotros como habitantes fronterizos, pasado un tiempo después de la guerra, nos extrañaba que la gente hondureña no cruzaba la frontera a realizar sus comprados en los pueblos cercanos de nuestro país. Y el recelo era evidente, pero poco a poco se recobró la confianza y todo volvió a la normalidad. Según comentarios de personas de diferentes ideologías que han analizado las causas de este conflicto ya en años posteriores, dicen que a principios de los años 1960, cuando gobernaba el presidente Julio Alberto Rivera y Estados Unidos ya apadrinaba a este país, tomando en cuenta que la mayoría de los campesinos no tenían tierras y que les exigían a los gobiernos de turno. Estados Unidos también apadrinó a Honduras en vista de que tenían suficiente tierra baldía para explotarla y poca población, y comenzó a tener injerencia especialmente con los políticos de su predilección, a fin de que optaran por la presidencia, y comenzó a financiarlos. Estados Unidos vio con buenos ojos que El Salvador tenía el recurso humano y Honduras el recurso de la tierra, y le era necesario comprar voluntades con anterioridad para cuando llegaran a ser presidentes, instalar sus negocios con toda libertad y libre de impuestos. Y fue así como compañías estadounidenses plantaron sus bananeras en las costas del Atlántico, pero para llevarse a cabo solicitaron a ambos gobiernos a que firmaran un tratado migratorio que motivó a que los salvadoreños emigraran hacia Honduras a realizar trabajos de mucho riesgo, como talar selvas vírgenes, a soportar la plaga del zancudo, y muchos murieron por adquirir la enfermedad del paludismo, y otros murieron por la mordida de la barba amarilla, que es una serpiente altamente venenosa. Con el transcurrir del tiempo, hubo rivalidad entre hondureños y salvadoreños, acusando a nuestros compatriotas de usurpar las tierras y así expandir sus actividades agrícolas y ganaderas. Los acusaban de los hurtos y robos que sucedían en el lugar, de modo que los salvadoreños fueron mal vistos por las autoridades y comenzaron a realizar persecuciones y expulsiones masivas. Se escuchó también que en Honduras surgieron las llamadas manchas bravas, compuestas por gente violenta y que llegaban a las casas y amenazaban a las familias completas. Y fue así como ambos países tuvieron un rompimiento diplomático, culminando en una guerra llamada Guerra de Fútbol, que cobró, según se comenta, unas 5,000 muertes. Y entre las consecuencias se podría decir que en nuestro país se agudizó más la pobreza, debido a que nuestros compatriotas repatriados tuvieron que dejar el fruto que por años habían obtenido, teniendo que regresar y cruzar la frontera hacia nuestro país a como diera lugar. Solo con la ropa puesta
y tener que comenzar de nuevo para sobrevivir en nuestro país. Otra de las consecuencias fue el boicot del libre mercado por un determinado tiempo. Durante los meses posteriores, el nerviosismo a causa de la guerra quedó especialmente en algunas mujeres de mi lugar, y los jóvenes aprovechaban este detalle en ellas para hacerle bromas y hacer reír a las demás personas. Una de las bromas consistía en hacer sonar los caños de hierro que sostenían el techo de los baños públicos que existían a un costado del árbol de mango. Ellos sonaban los caños sin ser descubiertos por las mujeres para hacerles creer que los golpes eran disparos a larga distancia y que la guerra había reiniciado entre El Salvador y Honduras. Todo este espectáculo lo hacían los jóvenes aprovechando el momento que las señoras salían de rezar de la iglesia, que quedaba en la proximidad de los baños, en donde siempre habían jóvenes a tempranas horas de la noche y que usualmente no entraban a la iglesia, sino que se quedaban preparando el pequeño truco. Y al momento que ellas salían, los plebes sonaban los caños consecutivamente, usando la palma de la mano, simulando que eran ráfagas de disparos similar a los que se escucharon durante la guerra de las 100 horas que recién había pasado. En ese momento otros jóvenes, previo acuerdo, avisaban a las señoras diciéndoles que se estaban escuchando disparos en el lugar conocido como La Tabla, que era un cerro fronterizo arriba de las aldeas llamadas Las Vecinas, ya en el país hondureño, y frente al Cerro Pitahaya, ya en nuestro país, siendo ambos cerros de gran altura. Ellas al escuchar el aviso decían: cállense mucha, que están tirando tiros en la tabla, cállense, que no hacen caso, insistían ellas. Resulta que cuando las señoras dejaban de hablar, quienes sonaban los caños también dejaban de golpearlos para no ser descubiertos. Al final las señoras se enteraban de que no eran tiros, sino que era la plebe la que estaba golpeando los caños. Algunas señoras ante esto se enojaban, mientras que otras lo tomaban con buen humor y se reían por tal ocurrencia. A raíz del conflicto entre ambos países, algunos lugares fueron más reconocidos por sus propios nombres, como es la Piedra del Tiradero, y que sin duda ahí se atrincheraron los soldados salvadoreños cuando resguardecían la frontera o iban en avanzada hacia el territorio de Honduras. Preguntándole a otras personas el porqué del nombre de la Piedra del Tiradero, manifestaban que lo adquirió antes de que surgiera la guerra, debido a que los cazadores de venados se apostaban en esta piedra y con sus rifles calibre 22 les disparaban, y de ahí el nombre de la Piedra del Tiradero. En cuanto al nombre del chupadero, existía un mito que comentaban las personas mayores de ese tiempo y consistía en que ahí habían culebras muy grandes que les chupaban la sangre a las vacas luego de ahorcarlas, y cuando los dueños salían a sabanearlas, las encontraban muertas y con evidencia de que eran las serpientes llamadas mecasalas, las que se alimentaban de la sangre de estos semovientes.
Una de las anécdotas de este lugar que mi papá nos comentó es que andando él con su padre sabaneando un caballo, escucharon sonidos como el chinchín de las culebras cascabel. Escucharon también pequeños sonidos como animales que se arrastraban sobre las hojas secas y sobre los árboles. Y su padre, que fue mi abuelo Miguel, le comentó que podían ser culebras que vivían entre las ramas de los árboles. También en los despeñaderos e hendiduras de las rocas que habían quebrado arriba hasta llegar a los paredones de donde destilaba agua cristalina. Este lugar, al caer la estación del otoño, los árboles botaban sus hojas y las pozas quedaban repletas de estas hojas ya en descomposición, volviendo todo este lugar propicio para que estas peligrosas culebras se escondieran y se volviera más riesgoso al caminarlo. Y por tal motivo ellos no entraron a esta montaña, según nos comentó. He tratado de recordar y relatar en estas páginas los hechos como fue la Guerra de las 100 Horas, conocida también como la Guerra del Fútbol, que hizo historia y que fue a nuestra generación a la que nos tocó vivirla dentro de la cueva del chupadero y comentarla a las generaciones actuales. He tratado de narrar limitadamente algunos hechos que se dieron durante la Guerra de las 100 Horas, ocurridos en nuestro caserío Hacienda Vieja, consciente de que son muchos los elementos que abordar, los efectos devastadores en ambos países.